Nos está quedando una sola pieza para completar el lienzo de negocios y en este caso vamos a hablar de una pieza fundamental. Habíamos llegado hasta las alianzas estratégicas o socios claves. ¿Qué pasa con todo esto? En esta segunda etapa nosotros, o en esta segunda parte del Canvas, nosotros hablamos de los recursos necesarios, de las actividades necesarias y de las personas con las que me tengo que juntar para hacer todo eso. ¿Qué nos falta pensar? Nos falta pensar cuánto nos va a salir hacer todo eso. Entonces empezamos a hablar de la estructura de costos. Noveno elemento, estructura de costos. Responde a la pregunta, ¿cuánto sale generar la propuesta de valor? Obviamente, ¿cuánto sale comunicar esta propuesta y hacerle que esa información le llegue al cliente? ¿Cuánto sale distribuir esta propuesta de valor? ¿Cuánto sale realizar las actividades que yo considero actividades claves? ¿Cuánto sale comprar los recursos claves? ¿Cuánto sale generar la relación necesaria entre el cliente y la empresa para que se ejecute esta distribución de propuesta de valor real? Todo esto, ¿sí?, son preguntas que nosotros nos hacemos cuando hablamos de cuánto nos sale producir. Y esto puntualmente hace referencia a nuestros costos. Existen diferentes clasificaciones de costos. Nosotros vamos a basarnos en una muy fácil. En principio, vamos a clasificar los costos teniendo en cuenta cuál es su comportamiento conforme a la cantidad producida o vendida, ¿sí? O a producir y vender. Entonces, vamos a clasificar los costos en fijos y variables, o constantes y variables, según el libro con el que se choquen. Los costos fijos son aquellos, llamamos costos fijos a aquellos costos que no van a modificar su importe, ¿sí? No modifican el importe total en función a la cantidad que se produzca o se consuma. Entonces, un ejemplo clásico de un costo fijo o un costo constante es el alquiler. No importa si yo vendo 100 productos o un solo producto, el alquiler a fin de mes o a principio de mes lo voy a tener que pagar exactamente igual, ¿sí? Entonces, esa es la madre de los costos constantes. Repito, el costo constante o el costo fijo es aquel que no modifica, no varía su cantidad, ¿sí?, el importe gastado total, en función a la cantidad consumida o producida. Por eso, en el gráfico que ustedes están viendo en este momento, el costo constante es una línea paralela al eje de las X, ¿sí?, donde vemos que, sea cual sea la cantidad, el eje de las X representa las cantidades producidas o vendidas, o consumida, sea cual sea la cantidad producida o vendida, nuestro costo constante o nuestro costo fijo se va a mantener siempre en el importe que está desde la P, vendría a ser precio o dinero en realidad, en el importe que está en esta línea, ¿sí? Podríamos poner que ahí son 5.000 pesos. Eso, sea cual sea la cantidad que yo produzca o venda, voy a tener que pagar siempre por alquiler 5.000 pesos. Ejemplos de costos constantes hay un montón. Si son monotributistas, el monotributo es un costo constante. Si tenemos algún empleado en relación de dependencia, el sueldo de este personal tiene sí o sí una componente fija, o sea, va a ser una parte que es un costo constante. Puede ser que yo haya acordado un porcentaje por las ventas, pero lo básico y lo obligatorio es tener una componente constante. Entonces, generalmente los sueldos son costos fijos. Podríamos seguir hablando de un montón de costos fijos, sin embargo, me interesa que nos focalicemos ahora en los costos variables. Los costos variables, a diferencia de los fijos, son aquellos que van a fluctuar conforme la cantidad producida o vendida. Volvemos al ejemplo. Yo tengo una empresa que se dedica a vender libros, ¿sí? Si yo vendo 5 libros, el costo variable de esos 5 libros va a ser mayor que si solamente vendí uno solo, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque cada libro tiene un precio al que yo lo pagué, al cual yo le llamo costo variable unitario, ¿sí? Cada libro me salió 100 pesos, comprarlo a mi proveedor. Yo lo estoy vendiendo a 120, no importa, pero cada libro me salió 100 pesos. Si yo compro un solo libro, al proveedor le voy a pagar 100 pesos. Si yo compro 5 libros, a mi proveedor le voy a tener que pagar 500 pesos. Entonces,
a medida que aumente la cantidad producida o la cantidad vendida, ¿sí? Obviamente va a ir aumentando este costo variable total. ¿Y a esto qué hacemos referencia? Por ejemplo, vamos a producir tomate en conserva. Si yo produzco 5 latas de tomate, es muy probable que mi costo variable total, ¿sí? La multiplicación o la suma del costo variable unitario de todos los productos que yo hice, ¿sí? Va a ser mayor a que si yo produzco solo una lata de tomate y mucho menor a que si yo produzco 5.000 latas de tomate. Entonces, en este caso hablamos de un costo variable que va a ser el que fluctúa, ¿sí? En relación a la cantidad producida o vendida. Costo variable por excelencia, ¿sí? Es la materia prima. En el caso de la producción de tomate en lata, el tomate, la lata, las etiquetas, ¿sí? Materia prima e insumos directos. Estos son costos variables por excelencia. No sé, si me dedico a hacer vestidos, podría ser el costo variable la tela, los avíos, algún tipo de paquetería. Si me dedico a hacer, no sé, producción de plantas in vitro, ¿sí? Reproducción o multiplicación de plantas in vitro, es muy probable que el costo variable sea, en principio, una planta madre, de la cual voy a hacer un montón de multiplicaciones. Podríamos hablar de las bandejas que necesito, podríamos hablar de los químicos que voy a tener que utilizar para armar la solución necesaria para que se dé esta multiplicación. Entonces, sea cual sea el producto que yo voy a vender, lo que necesito y lo que se va con el producto, ¿sí? Lo que ya no voy a volver a usar porque se fue con el producto o porque se gastó en la producción, es un costo variable. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos para saber si es variable o fijo es, si produzco más, el importe que yo le voy a pagar a mi proveedor, ¿va a ser el mismo o no? Si produzco el doble, ¿le voy a tener que pagar lo mismo al proveedor o no? En importes totales, ¿sí? Siempre hablamos para armar este gráfico de importes totales. Ok, y hablando de totales, aparece el costo total. El costo total es la suma del costo constante o fijo más el costo variable total, ¿sí? Entonces, el costo total justamente va a ser todo lo que yo necesite para poner en marcha este proyecto, para producir esto que estoy haciendo. Entonces, el costo total va a incluir, por ejemplo, el precio del alquiler, va a incluir, por ejemplo, el sueldo de la persona que está trabajando conmigo, de mis colaboradores, que habíamos clasificado como costo constante, y a su vez el costo total va a incluir la cantidad de tomate que necesité para producir, la cantidad de latas en las que tuve que poner esos tomates, la cantidad de etiquetas que tuve que utilizar para hacer cada una de estas latitas de tomate. Y acá decimos, volvemos a lo mismo, este costo variable se fue con el producto, ¿sí? Terminé una vez que lo vendí, ya no tengo ni la lata, ni el tomate, ni la etiqueta. En cambio, el alquiler lo voy a seguir pagando y la persona que está trabajando conmigo, mi colaborador, sigue estando en relación de dependencia. Entonces, esto a suma de estos dos costos que ya habíamos clasificado es a lo que nosotros llamamos costo total. Y el costo total, en este gráfico lo vemos, es la línea más gruesa que hay, tiene ordenada al origen en el costo fijo o costo variable. ¿Por qué decimos que es la ordenada al origen esa? Y porque en realidad, si yo no produzco ni vendo nada, ningún producto, sí, cantidad, la cantidad es cero, yo no produje absolutamente nada, no vendí nada, igual voy a tener que pagarle a mi colaborador y al alquiler. Si no me va a quedar otra que pagar eso. Entonces, en principio, el costo total nace del costo fijo. Y después la pendiente del costo total tiene la misma inclinación que la pendiente del costo variable total. ¿Por qué? Porque en esos casos lo que va a ir aumentando el progreso, lo que me va a ir marcando el progreso de mis costos totales es la función que tenemos en los costos variables, ¿sí? A eso que decimos, bueno, no produzco nada, tengo que pagar 5.000 pesos de alquiler. Tengo como producción 1 kilo de tomate, ok, tengo que pagar los costos relativos a producir 1 kilo de tomate.
tengo como producción o venta 10 kilos de tomate, voy a pagar el alquiler más los costos relativos a 10 kilos de tomate. Voy a producir 100.000 kilos de tomate, pago el alquiler más los costos relativos a los 100.000 kilos de tomate. Por lo tanto, en este cuadrante, que es el cuadrante quizás eje en este momento de esta parte, de esta segunda etapa del Canvas, lo que nosotros tenemos que armar es una clasificación que diga cuáles son los costos variables de cada uno de los productos que estamos haciendo, que esos productos son los que teníamos hechos en la descripción de las fuentes de ingreso. ¿Cuál es el costo variable de cada una de las cosas que yo nombré en mis fuentes de ingreso? ¿Sí? ¿Cuál es el costo constante de, por ejemplo, mi empresa, de empezar a armar esto? Eso lo tengo que clasificar, lo tengo que dejar detallado, cómo está incluido. Y si alguno de estos costos es más importante que otros, ¿sí? Por ejemplo, un costo variable resulta mucho más importante que un costo constante, lo tengo que dibujar o diagramar en alguna forma mayor para que yo lo pueda expresar de esa manera. Quizás yo haría el dibujo más grande. En el caso, por ejemplo, de la empresa esta que se dedicaba a prestar servicios turísticos en un lugar donde estacionaban casillas rodantes, el costo más importante que tienen es un costo de alquiler, de internet y del personal que se dedica al mantenimiento del lugar. Entonces, son dos costos fijos que son los más importantes. Costos variables prácticamente no tienen. El consumo energético podría llegar a ser un costo variable, y lo que es relacionado a la producción de vino, que en realidad no deja de ser un servicio anexo, o la decoración de esto. Pero en principio, sus costos más importantes van a ser el servicio de internet y el personal abocado a la limpieza y al mantenimiento del lugar. En este caso, esta persona que está haciendo este canvas lo tendría que dibujar mucho más grande que el resto de los costos. Tendría que hacer referencia puntual a este costo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y hay un punto más. Si nosotros estamos haciendo un proyecto que está por lanzarse al mercado, este es el lugar donde yo tengo que aclarar cuál es mi inversión inicial y cómo está compuesta. Entonces, es este el momento donde yo tengo que decir, ok, vamos a empezar a producir, y para producir voy a necesitar, primero, una inversión inicial compuesta por herramientas, ¿sí? Que es parte de los activos fijos. Entonces, herramientas, no sé, una instalación, capaz que necesito el laboratorio. ¿Sí? Todo esto, activos fijos que conforman un importe de tanto. Puede ser que necesite capital de trabajo, voy a necesitar las primeras telas para empezar a producir, voy a necesitar algunos insumos necesarios, quizás algo de tintura, o por ejemplo, podríamos hablar de las etiquetas, insumos que se necesiten para producir lo que voy a hacer. Eso sería un capital de trabajo, lo tengo que incluir en mi inversión inicial, y si tengo que darme de alta de alguna manera, estos trámites tienen un costo, y ese costo lo incluyo también dentro de la constitución de la empresa o el alta de la empresa en mi inversión inicial. Todo esto va a ir dibujado de alguna manera en la estructura de costos. Y vuelvo a repetir lo que decíamos con las fuentes de ingreso. Es el único espacio donde hay números, principalmente números. Tenemos algunos dibujos explicando de qué se trata el número y pueden aparecer palabras, pero necesitamos números para saber exactamente de qué estamos hablando. Ok, con respecto a los costos, ¿qué más podemos saber? Nosotros tenemos costos estacionarios. Tenemos, por ejemplo, puede ser que hagamos una producción durante todo el año, pero la compra de la materia prima se dé solamente en 2 o 3 meses, que son los meses de cosecha de algo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nuestros costos serían estacionarios, y a eso le tendría que sumar quizás una cámara refrigeradora que mantenga mi materia prima en condiciones para que yo pueda producir constantemente todo el año. Tengo fechas importantes donde voy a aumentar mis costos, recibí financiación o voy a recibir financiación. En ese caso tengo que tener en cuenta cuándo voy a tener que pagar cada una de estas cuotas. ¿Trabajo con alguna entidad financiera?
esta entidad financiera lo puse como una alianza estratégica. Todas esas son preguntas que nos tenemos que hacer una vez que estamos pensando en nuestra estructura de costos como el noveno elemento o novena pieza de nuestro Canvas. Ok, con esta novena pieza hablamos de lo que pasa de la puerta de la empresa o de la puerta del proyecto para adentro. Antes hablábamos de lo que hacía referencia al mercado y ahora decimos, bueno, desde la propuesta de valor, ¿qué necesito para producir esa propuesta de valor con respecto a los recursos? ¿Qué actividades tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son mis tareas para producir o para lograr esta propuesta de valor? Actividades claves. ¿Con quién me tengo que relacionar? Alianzas estratégicas o socios claves. ¿Cuánto me sale hacer todo esto? Estructura de costos. Entonces con esto ya logré la segunda etapa o la segunda parte de nuestro modelo de negocios en lienzo. Y así queda. Simplemente acá está completo, ya vemos las relaciones. Esto es lo que nosotros tendríamos que lograr y de esta forma cualquier persona que lo vea debería interpretar cuáles son las relaciones entre cada uno de estos elementos y de qué se trata mi proyecto o mi modelo de negocios actual. Entonces, una vez que nosotros hagamos esto, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil también tomar decisiones viéndolo como un todo, porque nos permite relacionar desde el segmento de clientes hasta mi estructura de costos, pasando por cada uno de los elementos y las preguntas necesarias para hacerlo a conciencia. Cosas que tenemos que tener en cuenta. El Canvas nunca va a estar completo, ¿sí? Lo que nosotros hagamos en nuestro modelo de negocios nunca está completo, nunca es definitivo. ¿Qué significa? Esto del chinche, la pegatina, el POSIT, como quieran decirle, que acabo de poner acá, no es porque sí, hace referencia justamente a que esta es la manera en la que nosotros hacemos un Canvas. Tiene que ser súper flexible, tiene que estar adaptado a nuestros cambios. Por lo tanto, nunca va a estar completo, no es definitivo, no es perfecto, tenemos que saber que podemos tener errores o cosas para modificar, por lo tanto hace falta revisarlo constantemente, actualizarlo y obviamente comunicarlo. Ahora sí, espero que salga bien, es hora de planificar, aprendieron un montón, ahora quiero ver cómo quedan sus modelos armados, así que buenísimo y hasta acá llegaríamos con el modelo Canvas.